Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de la segunda parte de psicoanálisis, o sea, psicoanálisis parte 2. Como ustedes saben, desde este segundo cuatrimestre, nuestras clases, nuestras propuestas van a ser quincenales, ¿sí? En esta oportunidad, en esta segunda parte de esta clase, vamos a estar hablando de la teoría de la sexualidad de Freud, ¿sí? Su teoría de la sexualidad. Como siempre ustedes saben, luego de cada clase se cuelga una actividad en el sector de actividades que ustedes deben responder debajo de ese recuadro, ¿sí? No tienen que enviar un mensaje interno ni un mail con un archivo adjunto en Word ni PDF, se responde por ahí. Y tienen 15 días para hacerlo. Si pensamos esta cuestión para que ustedes puedan organizarse con la lectura de los textos. Para esta clase tenía ganas de que antes de arrancar con el texto de Freud, los textos siguen siendo los mismos, ¿sí? El texto de Mariana Canevari, Mi ficha, la ficha de Prado, sigue el texto de Paladino, siguen siendo los mismos porque es la segunda parte de psicoanálisis. Pero como le decía que antes de arrancar, tengo ganas de que veamos un debate que se dio en un programa de televisión entre una colega psicóloga, una madre y la conductora, donde el debate era si el niño era erotizado o sexualizado cuando la mamá le daba la teta, para que vean toda la controversia y los puntos de vista distintos que esto generó. Pero me gustaría que los veamos y después retomemos la clase. Le invito a que los veamos. Adelante. Su marido, su pareja, si la tiene, si no la tiene, su familia, pues supongo que en el caso de Juana, por ahí también estaría la familia alrededor acompañando, decide los pasos sucesivos que va a ir dando con ese hijo. Esto me parece como, porque si no vamos a hacer como un Boca River, y no me interesa. A mí lo que me interesa es que el que está del otro lado sepa que la mamá puede decidir, de acuerdo a esas características del bebé. Pero también es importante esto que traía Juana. No es cierto que no haya una erótica en el momento de la succión. Por supuesto que ese acto es erótico y el bebé tiene placer y la mamá tiene placer y eso no tiene por qué ser... Pero eso es la oxitocina, natural, digamos, ¿no? No, Luis, pero es que no hormona, tiene... Pero vos te no estás tiene... refiriendo no a un placer sexual, sino al placer del vínculo, a ese momento que es tan íntimo, es un placer sexual. Y cuando hablamos de sexual, no hablamos de genital, hablamos de sexual, hablamos de otra cosa. Hablamos de ese placer que siente la madre cuando le da la teta. Y hay una cosa lo hubiera erógena. puesto en esos términos. Bueno, pero yo lo pongo porque gracias a que me estás invitando, puedo empezar a desenmascarar algunas cosas que se están planteando hoy día, que son realmente muy difíciles, de no percibir que el hijo es un hijo sexuado, que el hijo se excita, que se le para el pito, que tiene sus propias... ¿Pero a partir propias... de qué edad es eso? Eso es desde que nace. El bebé es desde que nace. Ustedes, cuando nacieron, como yo, tenemos una piel llena de sensaciones. ¿Quién es la que abre el canal de la sensibilidad? La madre, el padre, el entorno. Va abriendo esos canales de sensibilidad que tiene el niño y no lo podemos negar para nada. Yo, licenciada, no quiero faltarle el respeto, por favor, porque entiendo que estudiaste y sabés de esto, pero a mí me parece muy fuerte escuchar eso. 50 años cumplo el año que viene. Por eso lo digo desde, digamos, mi ignorancia quizás, pero digamos, yo no puedo concebir el placer, o sea, porque no podés diferenciar los distintos placeres. Perdón, no estoy hablando se le para el pito cuando toma teta, te lo juro. Bueno, no estoy hablando de tu niño, no estoy hablando... Me parece re fuerte. Estamos como generalizando una sensación que quizás no a todos los... No. Yo lo que quiero instalar... O sea, vos lo que querés decir es que un chico de 4 años que toma teta se excita cuando toma la teta. Por supuesto que se excita.
Por supuesto. Y lo que pasa es que estamos dejando fuera de esta era al psicoanálisis. Ahora lo llevo a otros términos, Bueno, Freud lo decía hace 100 años. Sí, ¿Está claro. mal? Bien, bien, gracias. Se Freud le había habla de- leído a Freud Freud. habla de Freud cuando el hablaba niño de sexualidad infantil, que la sexualidad infantil es cuando apenas uno nace, lo decía Claro. Freud hace Claro. 100 años. Bueno, está bien, pero llevándolo a los A la términos en que lo lactancia. explicaba, claro, ¿estaría mal que eso sucediera? No, no es que esté mal que eso ¿Es mayor el costo que el beneficio, digamos, que un chico, no sé, pienso inclusive en momentos de crisis como esta, pienso, y no es un dato menor lo que voy a decir, ¿no? La lactancia hay que prolongarlo lo máximo posible, sobre todo hablándole a las mujeres que tienen dificultades para alimentar bien a sus hijos. No hay nada mejor que la leche materna. Exactamente, Mariana. Yo no estoy diciendo lo contrario, no digo que la leche materna no sea lo mejor, de hecho yo trabajo en Jujuy junto a Evi Sí, Ojeda. estamos hablando para bebés y o chicos realmente- de 4, 5, 6 años. Claro, estamos hablando en Jujuy, en las zonas rurales, lo único que a veces tiene un niño es la leche. Por eso. Y ahí no hay tutía, hay que darle lo que hay. No estoy hablando de ese grupo, porque es otro grupo con Pero otras que vamos, ¿y qué características. vamos a Claro, decir, bueno, estos claro, se excitan, estos no se excitan? No. Yo no estoy diciendo que se exciten o no se exciten. Estamos diciendo que frente a una necesidad, a veces es el mal menor, bueno, hay que darles la teta, más allá de la excitación que pueda sentir. Mariana, estamos en una época donde O realmente... sea, un mal menor dar la teta es rarísimo, porque ¿por qué un mal, o sea, por qué le haría mal? Así, explícitamente, te pregunto para saber ¿En qué qué podría pensás. No, perjudicarlo? no nos metamos en lo malo y en lo bueno porque no voy a entrar ahí. Lo que quiero plantear es Bueno. que nos estamos olvidando hoy Pero se día está metiendo. de que somos un cuerpo erógeno. Somos un cuerpo erógeno. ¿Cómo molesta el placer de la mujer, no? No, yo no estoy planteando, no me tergiverses porque no estoy La planteando... lactancia es placentera y está bien que sea pero placentera. estamos ¿Por qué hablando del tenemos bebé, que estamos vivirlo la hablando del maternidad hijo, como un no de la madre. Estamos sacrificio, como hablando, algo? claro, estamos hablando del hijo, pero Lo que también importa estamos... acá es el hijo, no la madre. Además, no estamos No, hablando de perdón, nada malo, de importa una los dos. realidad. No. No, importa no la estamos hija. hablando de nada malo. Lo que pasa es que en la medida que el niño va creciendo, se va dando cuenta de muchas cosas. Por eso es que nosotros planteamos, ojo, he tenido pacientes que por su patología tenían a su niño de 7, 8 años dándole la teta, pero por un problema emocional no podían desprenderse de ese niño. Está Pero- bien, estoy dentro de un sí. cuadro de patología. Pero no ¿es cierto? necesariamente la hay, ¿no, licenciada? Y pienso también... Claro, pero, si pero, en espera, la- ¿cómo está bien esto que cuesta? estás Pero- diciendo, Marina. No, No, pero necesariamente la hay. O sea, Claro, una puede ser mujer una que elección decide libre y darle voluntaria. a su hijo la teta hasta los 5 o 6 años, ¿es una persona que tiene una patología? Una persona que decide dar la teta hasta esa edad, habría que preguntarle. Yo recién hablaba con ella, con Luisina, y justamente ella dijo algo muy interesante que lo voy a tomar. Ella lo que dijo, que en su lactancia llegó un momento que ella no daba más, pero por el hijo lo iba a seguir haciendo. Bueno, yo lo que planteo es que uno no tiene que seguir dando cuando uno no da más. Porque no, eso está ese... bien, pero siempre Perdón, estamos hablando perdón. de la mujer que desde su libertad elige eso. Pero ¿no es cierto? que el tema de no dar más implica que realmente una no va registrando los límites de la madre. Hay límites de la madre, hay límites del niño. No, que Yo cuando una coincido con es eso. muy Yo creo que si distinto, una mujer yo no tiene leche, no se tiene que exigir y dar látigo no, por no. una Quizás mujer si no la tiene teta, ganas No también. estoy hablando de Claro. eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que estamos en una sociedad negadora de lo que es la epidermis y todas sus sensaciones. De eso estoy hablando hoy. Y Luisina, Mariana, me es gustaría muy tu opinión. simple. Si buscamos en PubMed, que es como un buscador de estudios científicos, ponemos lactancia prolongada, porque es el término más común, y contras o daños o perjuicios, en cualquier idioma que lo busques, no encontramos ningún estudio que hable de esto. Podemos dar opiniones, y la mayoría de los profesionales que hablan sobre esto lo dicen desde su opinión, pero si buscamos evidencia científica, no la encontramos. Y en cambio, si buscamos lactancia prolongada más beneficios, tenemos cantidad de estudios sobre este tema, y hay una investigación muy grande hecha sobre esto, y hay muchísimos profesionales. Mónica Tesone, de la Sociedad Argentina de Pediatría, da conferencias Ahora- sobre este tema constantemente, y solamente podemos encontrar beneficios y ninguna contra. Mónica Tesone es psicóloga también. Ahora seguimos, Ribeiro. Bueno, la verdad es que no lo queremos plantear como un debate, sino más como, sí, un tema de opinión, porque no deja de ser una elección de cada mujer, ¿no es Seguro. cierto? Más allá de que lo aconsejable siempre es la lactancia y sobre todo en los 2 primeros años de vida, digo, lo enfatizo porque me parece que es algo que está muy bien comunicar, pero más allá de eso, después la mujer elige y hay quienes eligen seguir y hay quienes son juzgadas por esa elección. Y se cayó Toro. ¿Está bien, Toro? no le Está bien, importa. perfecto. Bien, ¿qué les pareció el debate acalorado, interesante? Fíjense que mientras la madre del niño decía que el dar la teta
tenía que ver con una cuestión biológica, cerebral y neuronal, la colega ponía de cuenta que la cuestión de dar la teta tenía que ver con la sexualidad, con lo afectivo y con el placer que el niño siente del tomar la teta de su madre. Fíjense cómo nuevamente este debate al que Freud se vio hace más de 130 años atrás sigue vigente en el 2019, en el 2020. ¿Sí? La biología, lo biológico versus lo subjetivo, el deseo, ¿no? Que tiene que ver desde este lugar, desde donde Freud va a plantear su teoría de la sexualidad. Nosotros hasta la semana pasada habíamos estudiado la primera y la segunda tópica, ¿sí? El gran descubrimiento de Freud fue el inconsciente. Recuerdan que él había estudiado a sus pacientes histéricas, ¿sí? Con estos síntomas, estos desmayos, donde los médicos no les creían, decían que eran fingidoras, que mentían, y Freud le va a dar un sentido a su relato. Primero a través de la hipnosis y luego, como ve que la hipnosis podía fallar, a través de la asociación libre. Que la paciente diga lo que podía recordar o pensar. Y en el momento que la paciente iba relatando, iba contando, su síntoma iba remitiendo, iba disminuyendo. Luego Freud vio que estos síntomas volvían en algunas ocasiones. Pero no se olviden ustedes que en un principio Freud va a decir que estos síntomas tenían que ver con un hecho traumático. Pero a Freud tampoco le cerraba esta teoría. Siempre los síntomas tienen que ver con algo que le sucedió en la realidad. Freud, muy curioso de esto, empezó a investigar en la historia familiar y vio que algunas veces esto no había acontecido en la realidad, este hecho traumático, sino que este hecho traumático también estaba ligado a fantasías sexuales. Entonces empieza a armar y a seguir escribiendo su teoría. Y finalmente, en 1905, saca un texto muy importante que se llama 3 ensayos para una teoría sexual. Este texto es muy importante porque Freud va a venir a decir algo que, así como sonó chocante en el programa de Mariana Fabiani que vimos, imagínense en el imperio austrohúngaro de principio del siglo XX, decir que los niños tienen sexualidad infantil. Tremendo, se rasgaba las vestiduras. Entonces Freud va a plantear en este texto que la sexualidad es bifásica, es decir, que tiene 2 momentos, una sexualidad infantil desde el momento de nacimiento y luego un segundo momento, ¿sí? El primer momento, la sexualidad infantil desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, y el segundo momento con la genitalidad, con la adolescencia, por eso es bifásica. Ahora ustedes me van a decir qué sucede en el medio entre los 6 y los 12 años, la latencia, un tiempo de espera, pero ahora les cuento eso. ¿Qué quiere decir entonces que Freud hizo una teoría de la sexualidad infantil, una teoría de la sexualidad? Por supuesto que no remite a lo genital la sexualidad, sino que la sexualidad para Freud va a remitir al principio de placer, a lo afectivo. ¿Sí? Para Freud siempre hablar de sexualidad remite a hablar a lo placentero en el sujeto, ¿sí? Vinculado a su deseo. Y lo placentero, vinculado a su deseo, aparece desde el momento en que nacemos. Cuando el bebé es niño y tiene su primera experiencia de chupetear, por ejemplo, el pecho de su madre, esta es una experiencia placentera. Si bien en un principio lo hace por una fuerza, por una pulsión de autoconservación, automáticamente el bebé siente un plus de placer. Por eso luego de que ya dejó de tomar la teta y está satisfecho, sigue chupeteando en el vacío. ¿Por qué? Porque le da placer. A ver, chicos y chicas, pensemos 2 segundos. ¿Sí? Si nosotros pensásemos que todo lo que se pone en juego cuando nos damos un beso, virus, bacterias, etc., no nos besaríamos.
¿Por qué nos besamos? Porque el beso es sexual, porque nos da placer. ¿Se entiende? Entonces Freud va a decir que nosotros tenemos sexualidad desde el primer momento en el que nacemos, porque sentimos placer, placer en el pecho materno, placer en las caricias, placer en los mimos, placer en las palabras, ¿sí? Por eso las palabras bonitas nos dan placer, nos afectivizan, porque son sexuales, porque están cargadas de afecto. ¿Bien? Por eso es una teoría de la sexualidad. Freud nos va a decir, por otro lado, que la sexualidad infantil atraviesa diferentes momentos. Por eso él va a hablar de fases de evolución de la libido. Freud va a hablar de fases de evolución de la libido. Quiere decir que la libido sexual, o sea, la energía sexual, en la niñez va a pasar por diferentes momentos, por ejemplo. Hasta los 5 o 6 años van a haber 3 fases de la evolución de la libido. La primera es la fase oral, desde el nacimiento hasta los 2 años, donde la zona erógena es la boca, es la cavidad de los labios, ¿sí? Donde todo el placer del niño y su modo de conocer el mundo pasa por ahí, ¿sí? La pulsión va a pasar por la oralidad y el niño es puro placer, no sabe de tiempo de espera. Por eso Freud lo va a llamar su majestad el bebé, ¿sí? No hay principio de realidad, el bebé no entiende de tiempo de espera. Todavía no hay una separación entre su yo y el objeto. Él no puede diferenciar entre el yo y su madre o otra figura de afecto. ¿Se entiende? Por ejemplo, el bebé tiene una omnipotencia. Cuando deja de tomar la teta, ¿sí?, y la madre se aparta, él imagina, ¿sí?, que la madre está ahí y sigue chupeteando en el vacío, porque todavía no puede elaborar la falta. ¿Cuándo va a elaborar esta falta o esta separación de la función materna o quien representa esta función? A partir de los 2 años. Recuerden que las fechas en edades cronológicas son estimativas. Es decir, hace aproximadamente los 2 años. ¿Con qué fase? Con la fase sádico-anal. ¿Por qué se llama sádico-anal? Porque el niño y la niña ponen en juego lo anal y lo sádico, los músculos, como zona erógena. Su zona erógena es el ano y su cuerpo, los músculos. ¿Por qué? Porque es su forma de conocer y dominar el mundo. ¿Sí? Por eso Freud a esto lo va a llamar pulsión de dominio. ¿Vieron cuando el chico o la chica no quiere prestar su juguete y dice, bueno, es mío, y se lo sacan? Porque lo quieren dominar. ¿Con qué tiene que ver esto? A partir de los 2 años, el niño ya empieza a diferenciar que él es distinto a su madre. Va a poder separarse su yo de su objeto de amor. Entonces el niño se da cuenta que hay una pequeña pérdida, ¿sí?, de esto que estaba presente su madre todo el tiempo y que ahora se separa. No lo puede tolerar de alguna manera, entonces lo va a tener que dominar. Y vienen los caprichos, los enojos, los berrinches, y ahí aparece la pulsión de dominio puesta en el cuerpo. ¿Y por qué lo anal? Porque como el niño ya puede diferenciar un yo del afuera, ya controla esfínteres. Él va a poder diferenciar que la caca es algo distinto a su cuerpo. Por eso a esta edad deja los pañales. Y por eso aparece el lenguaje, porque el lenguaje aparece para nombrar eso que se ausenta. Mamá, papá. El lenguaje es necesario, aparece la representación para nombrar en ausencia. Luego, Freud, a partir de los 5 y hasta los 6 años, más o menos 4 o 6 años, tiempo estimativo, va a hablar de la fase fálica. En esta fase fálica, la zona erógena van a ser los genitales, porque el niño empieza a diferenciarse anatómicamente de la niña y se va a poner en juego la ambivalencia afectiva entre su padre y su madre.
El niño y la niña, ambos deben renunciar a su primera figura de apego que está vinculada a la función materna, ¿sí? Deben renunciar a este estado decirlo de alguna manera, a este estado en la que la madre se presenta allí todo el tiempo presente, satisfaciendo sus necesidades, y aparece la función del padre como límite, como corte. ¿Sí? Es cuando se pone en juego el famoso complejo de Edipo, que es estas relaciones de ambivalencia, ¿sí? Vinculadas a la función materna y a la que el niño debe renunciar para subsistir, para sobrevivir. Es la famosa castración. Y aquí entramos en un debate que tiene que ver bastante con la coyuntura actual, ¿no? Con las líneas del feminismo, porque Freud va a decir que tanto el niño o en la niña se pone en juego la amenaza de castración. Al varoncito se le pone en juego las fantasías, y acá nos remitimos a las fantasías de las que habla Freud. La fantasía de que si no renuncia a su madre, su padre desde su función lo castrará. Sí, y la niña renuncia a la madre porque ella está castrada, al igual que ella, y como la culpa, renuncia a su amor para buscar el amor en el padre. No nos enredemos tanto en estas cuestiones, no es necesario que lo sepan a rajatabla, pero esta castración de la que Freud habla, en realidad, es una irremitida a la premisa universal del falo, de tenerlo o no tenerlo, ¿sí? En realidad responde a la forma en que él logra pensar la angustia ante la muerte. Porque en esta edad es cuando el niño empieza a tener noción de la finitud de la muerte. Por eso empiezan, por ejemplo, sus primeras pesadillas. Y Freud, la forma de ubicar la muerte, la falta, es en la premisa del falo, pero no es porque la teoría de Freud sea falocéntrica, sino porque él ubica la idea de que algo es finito de la falta de la muerte en tener o no tener falo. Es una ecuación simbólica, pero no es que pase todo alrededor del falo. ¿Me explico? Bien, entonces se pone en juego la ambivalencia fálico-castrado. Como en la etapa como en la etapa sádico-anal, en la anterior, se ponía en juego la ambivalencia afectiva amor-odio, ¿no? En esta cuestión de los caprichos del niño, ama y odia a su madre, por ejemplo, porque antes la tenía y ahora ya no la tiene. Bien, quedó claro hasta acá entonces. Etapa oral, hasta los 2 años, hasta los 4 sádico-anal y hasta los 6, 7 años a veces, la etapa fálica. Bien, ¿qué va a pasar a partir de los 6-7 años? Aparece la latencia. ¿Por qué? Porque luego de que se sucede el complejo de Edipo, al niño se le instala la ley, se le instala la conciencia moral. ¿Qué se le instala? El super yo. Este super yo de que hablamos la vez anterior se instala luego del complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, el niño ya es momento de que salga de la familia e ingrese a la cultura. ¿A dónde? A la escuela. Y esto va a suceder en el periodo de latencia, todo el momento que el niño va a la escuela primaria. ¿Qué pasa allí con la pulsión, con toda esta energía sexual que antes estaba puesta a la familia? ¿A dónde va a ir? Va a ir a la escuela, ¿sí? Va a ir al estudio, va a ir al arte, va a ir al deporte. Esta libido que desplaza hacia objetos socialmente culturales y aceptados como el estudio y el arte, Freud lo va a llamar sublimación. Es cuando la libido es desplazada a objetos socialmente y culturalmente valorados. ¿Sí? ¿Y por qué este periodo se llama de latencia? Se llama de latencia porque no es que la pulsión desaparece, está sublimada, pero está ahí latente. ¿Sí? Entonces, en esta latencia, ¿qué características va a tener? Bueno, que es el momento donde el niño y la niña van a construir sus vínculos, su identificación secundaria con los otros y las otras, porque la identificación primaria
fue en la familia. Entonces ahora va a construir una identificación secundaria, vínculos con sus compañeritos y sus compañeritas, con sus maestros y maestras. Por supuesto, estos vínculos que construyan van a ser transferencia de los vínculos primarios. Es decir, los modos de vincularse se van a transferir, van a ser parecidos a los vínculos primarios. Y seguramente los docentes aparezcan desplazadas en la figura de los padres, y si tienen algún hermanito o primo, los compañeritos, sus vínculos aparezcan desplazados ahí. Bien, entonces en este momento de la latencia, Freud va a decir que aparecen todos los sentimientos éticos y estéticos. ¿Qué le parece que está bien? ¿Qué le parece que está mal? ¿Qué le parece lindo? ¿Qué le parece feo? Es lo que Freud llama sentimientos éticos y estéticos. Esto sucede en la latencia. Si ustedes ven un nene de 4 años, puede estar paseándose por la vida desnudo, con el pañal, más chico, con el pañal en la mano, tocándose el pitito, la nena tocándose la vagina. ¿Por qué? Porque todavía no pasó el Edipo. Entonces no había ley, entonces andaban libremente. Luego del Edipo, ya en la latencia, el niño va a tener diques psíquicos, dice Freud, diques psíquicos, que es lo que le produce asco y vergüenza. ¿Por qué? Porque se instaló el superyo. A veces estos diques psíquicos pueden fallar, ¿no? Por eso cuando un niño no aprende, volvemos a esta pregunta, cuando en el aula aparece pulsión, mucha descarga, ¿qué sucede con esa libido? ¿Sí? ¿Qué puede hacer el docente para que esa libido se dirija al aprendizaje? ¿Qué le puede ofrecer? ¿A qué puede estar atento? Porque a veces el docente, ubicándose en esta postura exigente de superyo y diciendo, portate bien, hace esto, sentate, justamente lo que hace es ponerle una fuerza a esa libido que insiste, y en vez de haber un encuentro hay un choque. ¿Sí? ¿Qué puede ofrecer para que esa libido se sublime por otro lugar? ¿Qué podemos ofrecerle desde el espacio del arte, desde la música, del teatro? Qué interesante todo esto para pensar. ¿Y qué momento viene luego de la latencia, a partir de la adolescencia? La genitalidad. Que hay todo lo que había sucedido en la sexualidad infantil, lo oral, lo sádico-anal, lo de la etapa fálica o fase fálica, se pone en juego en la genitalidad otra vez. Explosiona con la aparición de los caracteres secundarios sexuales. Claro, es el segundo tiempo de la sexualidad, es el despertar de la primavera, dirá Lacan, un psicoanalista. Pero esto se lo dejamos para Psicología de la Educación 2. Queda en suspenso porque lo trabajaremos ahí. Bien, chicos y chicas, les quiero agradecer que me hayan escuchado. Queda la actividad, recuerden responderla ahí, no mandarla por mail en Word o PDF, tienen 15 días. Les mando un abrazo grande. Gracias por los comentarios lindos que me suben siempre a los videos, son muy amables. Abrazo, chao.